Qué raro. Ya. Ahí estamos. Hablando de cables malos. Estamos grabando entonces. Ahora. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al seminario de investigación del Major de Investigación Operativa y el Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy día tenemos el placer de contar con el profesor de nuestro departamento, Jorge Vera, que nos va a dar un tema muy entretenido con optimizaciones de decisiones muy complejas en sistemas de salud. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Adelante. Gracias Alejandro por la presentación, gracias a todos, a todas por estar aquí y por allá lejos ahí en el hiperespacio. A ver, esto que yo les quiero contar es parte de los intereses de investigación que he tenido en el último tiempo relativamente, medianamente largo en realidad ya a estas alturas. Quiero tal vez... Sí, ahí sí. Quiero partir comentando que lo que les voy a contar hoy es fundamentalmente más bien trabajo de una exalumna nuestra de nuestro doctorado que trabajó conmigo, Ana Batista. Ana se graduó ya el año pasado, a fines del año, en realidad a fines del año antepasado, básicamente, casi para el mismo. Ella hoy día está trabajando en Alemania en un centro de investigación y también fue con la colaboración de David Pozo, que algunos de ustedes lo deben recordar. David estuvo acá en Chile unos poquitos años trabajando con Enzo. Pero de ahí salió la colaboración también con él. Él está actualmente en Skoltek, en Moscú, en Rusia. Sí, en Rusia. Bueno, a ver, lo que les voy a mostrar ahora está muy rápidamente resumido acá. Voy a mostrarles el contexto, etcétera, y especificar los problemas estos de los cuales quiero conversar, que fundamentalmente tienen una característica intertemporal en distintos horizontes de tiempo. Entonces voy a mostrarles cierto problema que tiene un horizonte más bien de mediano plazo y otro que es de corto plazo relacionado con admisiones de pacientes, ¿ya? Y todo esto bajo incertidumbre. Así que eso es como un resumen muy rápido, ¿ya? A ver, por supuesto todo esto parte del contexto que seguramente es casi un lugar común, uno lo dice muchas veces, o sea, si uno quiere un buen ejemplo de lo que se llama sistema complejo, cualquier sistema de salud es un excelente ejemplo. Muchas áreas operacionales, muchas interacciones de personas, ¿verdad? Con tecnología, con todo tipo de cosas. Usuarios que son los pacientes, ¿verdad? Que tienen distintas condiciones médicas, condiciones que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que son inciertas. Además, el sistema mismo recibe todo tipo de presiones, ¿verdad? Presiones políticas en el caso de los sistemas públicos, de los accionistas en los privados, de los pacientes mismos, por supuesto, que lo que quieren es ser atendidos a tiempo. Y ya sean públicos o privados, desde luego la sociedad en general espera el máximo performance, llamémoslo así, ¿verdad?, de sus sistemas de salud. Y eso aparentemente no siempre ocurre. De hecho, este famoso fenómeno, ¿verdad?, que es muy habitual, el de las listas de espera, se ha hecho público en parte de las discusiones que existen, ¿verdad?, y se suele usar muchas veces como uno de los KPIs, ¿verdad?, que estaría indicando que hay problemas serios dentro de las grandes listas de espera. Y por supuesto, además está decir que la pandemia lo que ha hecho es empeorar muchas de estas cosas. Ahí hay una representación en una caricatura, ¿verdad?, del tema hasta dónde puede llegar la espera en las listas de espera. O sea, aunque suene un poquito feo decirlo, pero el famoso chiste de que alguien se murió esperando, en este tipo de cosas ocurre realmente. Lo otro que quiero notar es que esta caricatura está en inglés, no es de Chile, es de hecho publicada en una fuente británica, se alusión al NHS, el National Health Service, que a propósito tiene la reputación de ser uno de los mejores del mundo. Así que a veces uno es súper duro por las cosas que ocurren en el país de uno, pero no es que sea un consuelo, pero es un fenómeno generalizado y eso tiene que ver en el fondo con la complejidad. Eso es lo que está causando problemas. A ver, perdón, voy a ocultar la barra, eso como que se hacía ahí. No, justamente abajo. Tienen que pasarla para acá.
Ahí. Aprieta ahí. Y sale el más. Ahí. Los tres No, y ahí en los tres puntitos. Perdón, me equivoqué, Y sí. ahí ocultar el Ocultar panel de video. controles, sí. Eso sí. Eso. Ahí sí, perdón. Ya. El tema acá es que el problema del cual vamos a hablar, desde luego, uno de los temas tiene que ver con esto de las admisiones de los pacientes. Y desde luego uno quiere políticas en esto que sean más o menos robustas, hay que planificar. Y el problema en general se conoce con ese nombre que sale aquí. APP quiere decir Admission Planning Problem, que tiene que ver esencialmente con tomar decisiones óptimas, entre comillas, respecto a la mezcla de pacientes que van a tener que ser admitidos a lo largo del tiempo, considerando limitantes de recursos, etc. Y desde luego un problema complejo por la incertidumbre y todo tipo de expectativas que hay acá. O sea, los pacientes evidentemente quieren ser atendidos de forma adecuada, ¿verdad? Con adecuado estándar de calidad, pero el hospital también, y esta es una preocupación ya sea a nivel público o privado, quiere hacer un buen uso de sus recursos, un uso eficiente de los recursos. Y, por ejemplo, hay no estamos realmente usando todas las unidades correctamente, da la impresión que se están desperdiciando recursos, ¿ya? Así que esto es lo que lleva a esta idea de tener que planificar las asignaciones de los recursos, en particular de las camas, que es como habitualmente se asocia si hay algún elemento que de alguna manera representa como el recurso de un hospital, son las camas. Es casi la proxy, si bien hay muchos otros, ¿verdad? Los quirófanos, etcétera, pero las camas suelen ser usadas como la proxy que representa capacidad de un sistema hospitalario, ¿ya? Entonces, una de las características que hay acá es que, al igual en realidad como ocurre en ámbitos que no son de salud, sino que en ámbitos industriales más bien, estos son problemas de planificación que están en realidad en distintos horizontes de tiempo, ¿ya? De hecho, aquí este monito muestra una representación de esos horizontes de tiempo en el esquema tradicional, de estratégicos, tácticos, operacionales, ¿ya? Y hay un tema de planificación a nivel más estratégico que tiene que ver con la planificación global de la ocupación, ¿verdad?, de los hospitales, de las admisiones, etcétera. Pero a nivel táctico, más bien, que está más bien al orden de las semanas, se toman decisiones ya de programación de las ocupaciones que van a haber. Y a nivel operacional, que es día a día o menos, ¿verdad?, es donde realmente los pacientes tienen que ser asignados individualmente, ¿ya? Generalmente acá uno está viendo agregaciones de pacientes, ¿verdad? Aquí muchas veces ya hay que verlos a nivel súper individual, ¿ya? El punto es que de aquí se han desarrollado a lo largo de hartos años modelos de decisiones para este tipo de cosas. Y el que les vamos a mostrar ahora, en el fondo, tiene algunas características adicionales interesantes, que fueron las que en su momento detectamos con Ana, para tratar de dar cuenta de algunos de los trade-offs, de estos balances de objetivos que busca un hospital. De hecho, un hospital bien en particular. ¿Ok? Entonces, este primer problema está en realidad en un horizonte más bien táctico, algo así como semanal, mensual, como máximo, y ahí lo que hay que decidir es asignar recursos que son las camas a distintas categorías de pacientes, ¿ya? O sea, en otras palabras, es casi como reservar el uso de camas para pacientes que, por ejemplo, voy a mostrar un monito ahora de inmediato, pero para pacientes que van a estar asociados a cirugía, otras tantas para pacientes que vienen de recuperación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es hacer una planificación por anticipado, y esto lo abordamos, o más bien dicho, Ana lo abordó, a través de un modelo de optimización estocástica de 2 etapas, en donde en la primera etapa se decide esta asignación de recursos, pero en la segunda es cuando se manifiesta la incertidumbre. Eso es como ocurre habitualmente en los modelos de 2 etapas, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen realmente los pacientes. Y ahí es donde ocurre que puede que la asignación original no haya sido la correcta, entonces hay que jugar con holguras. Eventualmente algunos pacientes van a tener que esperar o van a tener que ser asignados de otra forma, ¿ya? Ahora,
El elemento acá que fue interesante en esta modelación es que hay como dos objetivos que no son fácilmente sumables. No todo es reducible inmediatamente a unidades monetarias. Uno de ellos es la utilización del hospital. El hospital quiere tener un nivel de utilización más o menos parejo dentro de una cierta meta. Oscilaciones grandes de ocupación son realmente un desastre a nivel interno para la gestión del personal, etc. Pero además, desde el punto de vista más bien de los pacientes, están todos los costos asociados al servicio, de atención, etcétera, y dónde es que estos pacientes sean atendidos. Entonces, en realidad este es un problema con dos objetivos. Pertenece a esta categoría que se conoce como problemas de optimización multiobjetivo, ¿ya? En realidad hay dos, ¿verdad? Pero además es estocástico, ¿ok? Entonces, ese es esencialmente el modelo que les voy a mostrar, que fue desarrollado ad hoc, en realidad, para un hospital particular dentro de un marco bien específico, que fue un proyecto de investigación que por allá a mediados de la década del 2010, en los años 2015, eso, más o menos en esos órdenes, tuvimos algún grupo de acá de los investigadores del departamento, ¿verdad? Más un ejército de estudiantes, entre los cuales estaba Ana, por supuesto, destinado a investigar temas, ¿verdad? Usar modelos de investigación operacional para apoyar decisiones hospitalarias. Y esto se desarrolló en el Hospital del Salvador, ¿no? Que probablemente muchos lo ubican donde queda, ¿verdad? En la calle Salvador Infante, en esta zona. De hecho, el hospital en aquel entonces, el 2015, recibía algo así como 100.000 hospitalizaciones anuales, tenía alrededor de 400 camas. El proyecto de ampliación, que está casi terminado ahora, digamos, en aquel entonces estaba recién empezando, ya, para que se hagan una idea. El hospital tiene una unidad que se llama Departamento Centralizado de Admisiones, que es quien toma estas decisiones de cómo reservar por anticipado camas, etcétera. Y la hace en base a qué? A la intuición de la persona que está ahí delante de la planilla Excel. Nada más. Que a veces la intuición más o menos muy en el grueso tal vez considere los aspectos importantes del problema, pero ya a nivel de detalle que realmente se necesita, la verdad es que no. Entonces eso es lo que justificaba, ¿verdad?, el contar con herramientas analíticas sólidas, y eso es a lo que aspiraba a este modelo. ¿Ok? Bueno, como les comentaba hace un ratito, la demanda por las camas hospitalarias, las camas de atención hospitalaria, ¿verdad?, de hospitalización, como se llama, puede venir de muchas partes distintas. Pueden venir de las salas de cirugía, de recuperación, del departamento de emergencias, puede venir de las unidades críticas, alguien que salió de una cama UCI y después pasa a una cama hospitalaria. El problema tiene que ver con estas camas, o sea, con las camas hospitalarias, cómo preparar por anticipado las camas a distintos tipos de pacientes, ¿ya? Y por supuesto van a haber estos grupos de pacientes, y las camas en sí pueden tener algunas características. En primer lugar están las del hospital propiamente tal. Pero hay una holgura que no está en el hospital, son camas externas, ¿ya? Y esencialmente aquí lo que ocurre es que uno aspira a que todo paciente sea asignado a alguna cama. Entonces puede que el hospital no le dé la capacidad, entonces por eso está la posibilidad de asignar externamente. Pero externamente también hay una capacidad, así que eventualmente podría pasar que alguien realmente no sea asignado. En términos prácticos pueden haber incluso camas temporales, que son estas de acá. Y tal como dice ahí, en la práctica, una cama temporal que le llaman a veces una camilla en un pasillo, que se ve feo, pero en el fondo es una solución operacional real a un problema que tiene que ser abordado, ¿ya? Entonces, una silla, lo que sea, áreas donde los pacientes tienen que esperar antes de pasar a una cama permanente. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es determinar la distribución de camas entre estas categorías de pacientes, entre estos distintos grupos, a nivel semanal en este caso, ¿ya? Y considerando el impacto que va a haber a nivel diario. Entonces, hay ciertas decisiones principales acá
que tienen que ver con la asignación de camas para la semana al grupo, a un cierto grupo específico de pacientes. Esa es la asignación de camas. Lo otro es cuántos son los pacientes de cada uno de los grupos que son asignados en cada periodo a camas internas, externas, ¿verdad? A camas temporales y eventualmente no asignados, ¿ya? O sea, tiene que haber un balance completo y eventualmente puede haber una cola que simplemente no sea asignada. Y van a haber un par de variables que tienen que ver con la sub- o sobreutilización de los recursos, en este caso las camas, ¿ya? Y en las restricciones se va a entender cada una de esas cosas. Hay una cantidad de parámetros, ¿verdad? Hay una demanda que tiene que ver con los datos de cuáles son los pacientes, cuántos pacientes hay por cada grupo, y hay disponibilidades ya de camas internas, externas, temporales. Está una meta de utilización, que es un parámetro que los directivos del hospital definen. Queremos tener una utilización de tanto por ciento, ¿ya? Y después, bueno, hay una cota que es lo que queremos dejar esperando, y hay una cantidad de costos asociados a reservas de capacidad, a las resignaciones internas, a la demanda insatisfecha. Dice costos entre comillas, y eso voy a explicar después por qué. ¿Ah? Lo que sugiere que no es muy obvio que sean costos monetarios, ya de hecho no lo son. ¿Ok? Bueno, aquí hay cosas inciertas. La verdad, poco menos que uno podría decir casi todo es incierto, pero en el concreto acá nos focalizamos esencialmente en dos categorías de incertidumbre. En primer lugar, la demanda, o sea, el número de pacientes de cada tipo que vamos a enfrentar. Eso claramente está sujeto a incertidumbres. Y la disponibilidad de camas, porque eso va dependiendo de la dinámica que se va dando en el flujo de todo este proceso. Entonces, eso también está sujeto a incertidumbres, que son entonces esos parámetros que están acá al comienzo. Y bueno, estas son las funciones objetivo. Hay una que tiene que ver con la sub- y sobreutilización. Esto es lo que se calcula acá, y esa función la vamos a llamar θ1. Y hay otra función objetivo, que en el fondo son los costos. Tiene que ver con el servicio. Los costos de las asignaciones específicas, de los pacientes de cada una de las categorías, lo que se quedó esperando en cola, que era el H, en lista de espera, digámoslo así. ¿Ok? Si ustedes notan, hay algunos de los elementos acá que tienen un chin puesto entre paréntesis. Eso es porque están sujetas a incertidumbres debido a la incertidumbre que existe. O sea, hay parámetros inciertos que en el fondo transforman en aleatorias una cantidad de cosas, en particular las variables, ¿ya? Las variables de decisión. Entonces, esas son las dos funciones objetivos esencialmente que tiene el problema. Las restricciones, hay una de balance, que en el fondo todos los pacientes tienen que sumar a la demanda que existe, ¿verdad? Restricciones de capacidad, y como ustedes pueden ver acá, esas capacidades son aleatorias, ¿verdad? Entre comillas, formalmente hablando, son inciertas, ¿ya? Después, aquí está la definición de la sobre-subutilización. Esta es la meta, esta es la cantidad de camas realmente, de pacientes realmente asignados, y esto es la holgura, positiva o negativa, ¿ya? Por eso es la sub- o sobreutilización. Límite a la demanda que quede insatisfecha, y finalmente lo que las variables tienen que ser, ¿ya? Entonces, ese es en el grueso el modelo, y esto, como yo decía, es un modelo bajo incertidumbre. Se aplicó un concepto de modelo de 2 etapas, ya de 2 etapas con recursos, y claro, las decisiones de primera etapa tienen que ser la asignación, la planificación, y después, en la siguiente etapa, ¿verdad?, se manifiestan todos los parámetros inciertos, y esos son los que hacen que se genere el ajuste, en particular, por ejemplo, lo que va a quedar no satisfecho y que pasa a ser la lista de espera, ¿ya? Entonces, se hizo el desarrollo habitual que uno haría con un modelo de 2 etapas, ¿verdad? De estocástico de 2 etapas. Se usaron datos del hospital que a los que en aquel entonces tuvimos acceso, ¿ya? Hubo esto a modo anecdótico de aquellas épocas. Uno esperaría que le pasen a uno los datos, entonces, no hay un problema, le pasan a uno los datos, no es así tan simple la cosa. Parte de los datos estaban en algo pasable al estilo de lo que uno espera, o sea, una planilla Excel. Otra parte de los datos estaban en unos
estanterías, así con un montón de archivadores puestos uno encima de otro. Así que algo de trabajo ahí hicieron algunos de los estudiantes, en muestrear también, sacar información, recurrir a otras áreas del sistema de salud, no solo el hospital mismo, que tenía algunos datos de riesgo. Todo eso fue un desafío más o menos grandote. Aquí yo estoy hablando de la cosa matemática de optimización, pero lo otro, créanme que fue todo un tema, ¿ya? Entonces, los datos, entre otras, sirvieron para estimar el comportamiento estocástico de estos parámetros inciertos. La demanda, al final, lo que mejor ajustaba era Poisson, ¿ya? Lo cual en sí mismo es interesante, ¿ya? Uno suele estudiar a veces los temas estocásticos y cree que la distribución de Poisson es una distribución teórica para ponerle a uno problemas en las pruebas nomás. Y no, pues ocurre que efectivamente en procesos de llegada que sean altamente inciertos, precisamente es la que se da, tal cual. Ahora, las otras cosas para nada, esas estaban sujetas a distintas variaciones. Al final, una distribución más bien de tipo uniforme en un intervalo terminó siendo lo más razonable, de un modo u otro en aquel entonces. Así que el otro punto, este de los costos entre comillas, ¿qué quiere decir esa cuestión tan rara? Claro, si uno siguiera una visión economicista debería poner pesos ahí, pero eso no estaba disponible, no era claro para nada, ¿ya? Y aquí nos acordamos una cosa, ya habíamos decidido abordar esto como un problema multiobjetivo, y cuando uno hace cosas multiobjetivos, uno está comparando, está poniendo juntos objetivos que no son comparables, así que pasaba a dar un poquito, entre comillas, lo mismo que esa parte, esa segunda función objetivo representara pesos o no. Lo que importa es que representara percepciones relativas respecto a cuánto valían las distintas cosas. Y esa fue otra parte interesante del trabajo que Ana hizo, porque lo que se hizo fue trabajar con el hospital, es decir, trabajar con los directivos del hospital y con parte del equipo médico, ¿ya? Usando esencialmente esto que se conoce como los DGR, los Diagnosis Related Group, ¿ya? E información de los pacientes. Esas son clasificaciones que de alguna manera reflejan el costo para el sistema de salud de los pacientes, más la condición médica de estos, etcétera, etcétera. Y lo que se hizo al final fue en algunas reuniones pedirle a estos grupos de médicos y directivos del hospital que en términos relativos dijeran cuánto más importante o más grave consideraban que un paciente fuera enviado a otro hospital, a otra cama fuera, o que quedara esperando nada más en lista de espera. Cosas de ese estilo. Entonces, como que la gente es capaz de decir, para mí es 3 veces peor que ocurra esto a que ocurra esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dio origen a algo, por ejemplo, como esto, ¿ya? Unos números que representan percepciones relativas de la gravedad de las cosas, o sea, costos entre comillas. De ahí venía lo de los costos entre comillas. Aquí hay 5 grupos de pacientes, los que vienen de crítico, de emergencia, etcétera. La prioridad que tienen, los más importantes son los de unidades críticas, ¿verdad? Y aquí están como los costos relativos en cada una de esas categorías, que quede en una cama externa, en una interna, o que quede simplemente en lista de espera. Y por ejemplo, en el caso de las unidades de pacientes de unidades críticas, hay una percepción 12 de que quede en lista de espera, comparado a 5 que quede en una cama interna. O sea, es una indicación de que quienes lograron llegar a un acuerdo con esos números percibían como significativamente más grave, ¿verdad?, el que quedara en lista de espera el paciente de la unidad crítica, lo cual es de lo más razonable, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ya? Obviamente esto puede ser medio ruidoso, etcétera, pero frente a lo otro que uno podría haber pensado, pónganle pesos a esto, eso era prácticamente imposible. Entonces, tablas como estas son las que se fueron al modelo, ¿ya?
una meta de utilización que le preguntamos al hospital, y el hospital dijo que para ellos ojalá estuvieran ocupados a un 85% más o menos parejo. ¿Ah? Uno diría, un momento, ¿y por qué no un 100%? Bueno, porque con todo y toda la intuición de ellos, que además está totalmente respaldada por lo que uno sabe del comportamiento del sistema estocástico, la intuición de ellos es que tenían que igual tener algunas holguras para absorber todas las dinámicas, las dinámicas que están ocurriendo dentro del sistema. Aquí uno recuerda nada más, ¿verdad?, que a medida que uno se va acercando al nivel de ocupación de un 100%, bajo condiciones de incertidumbre, la congestión aumenta en forma explosiva, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. O sea, si yo quiero trabajar, y esta es siempre una enseñanza importante en el ámbito de operaciones, si quiero trabajar al 100% de ocupación y atender bien a los usuarios o lo que sea, mejor no tengo ninguna incertidumbre. Si no, se van a formar colas espantosas. Entonces, eso explica lo del 85%, ¿ya? Y bueno, esto era multiobjetivo, así que las dos funciones θ1 y θ2 se ponderaron entre sí, con un ponderador que va cambiando, dándole más o menos importancia a cada una de ellas, y se hace como un diagrama de Pareto, una curva de Pareto. Eso es lo que uno quiere sacar. Va resolviendo sucesivamente el problema, cambiando la importancia relativa de la función objetivo. Y aquí acuérdense que cada vez que resolvía el problema era un problema estocástico de 2 etapas, ¿ya? Resuelto por Sample Average Approximation, la técnica, una de las técnicas estándares, ¿ya? Con 100 escenarios, ¿ya? Que fue un compromiso de algo que se pudiera hacer en tiempos razonables, ¿ya? Esto lo hizo Ana en su propio computador usando Cyclex en aquella época, y ANPL. Hoy día uno a lo mejor lo haría en Python con Groovy. Una pregunta, ¿ahí ocuparon alguna técnica de descomposición o resolvían todo? No, directo. Ya. Directo. Esa era parte de la idea. Sí. Resolverlo directo, el mega problema con montones de escenarios, ¿ya? Entonces, claro, probablemente si uno ponía 1000, se fundía el computador de Ana. Así que 100 fue un número de compromiso también. Bueno, aquí está la curva de Pareto, que como ustedes pueden ver es una hermosa curva de Pareto. Cada punto representa una resolución del problema. Menor lambda en el fondo le da más importancia a la función de uso de recursos, esta de minimizar las diferencias con respecto al 85%. Así que esta es θ1, la función de uso de recursos, así que para acá está el menor lambda, y a medida que me corro por acá voy aumentando el lambda y le doy más importancia a la otra, el costo del servicio, y por eso hay un compromiso entre las dos funciones, ¿ya? Ahora, la otra cosa que también hicimos, para ilustrarles también a la gente del hospital los impactos que esto tenía, fue evaluar la sobre- y subutilización, esto haciéndolo para los distintos escenarios que el modelo de 2 etapas está considerando. En el SAT, claro, habrían 100 escenarios, por lo tanto, cuando se resuelve, ¿verdad?, cada uno hay una solución, que es la política fundamental de asignación y todo eso, pero se generan 100 políticas de ajuste, ¿verdad?, de ajuste frente a las otras en el futuro asociadas a la incertidumbre. Cada una de ellas representa una distinta respuesta, frente a esos posibles escenarios, ¿verdad?, alternativos que se van a dar en el futuro. Entonces, en cada uno de ellos había un distinto uso de recursos comparado con esta meta del 85%, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hicimos. Pusimos todo eso en unos gráficos que son estos de acá, que lo que muestran es para las distintas categorías de pacientes. Estos son gráficos de densidad, o sea, es como un histograma, pero aquí está interpolado, sobre los 100 escenarios, ¿ya? Entonces, ilustra cómo se comportó ese indicador en el fondo de sobreutilización.
Recuerden acá que el lambda menos lambda le da más importancia al uso de recursos, entonces ese es el caso de este, en que en forma extrema le doy importancia a eso, y lo que esto hace es que prefiere incluso sobreutilizar, ¿verdad? Al contrario, acá, donde le estoy dando mucha más importancia al otro aspecto de los costos, entre comillas, ¿verdad? El modelo está dispuesto a subutilizar recursos, pero eso le da más holgura para asignar mejor a los pacientes. Y, por supuesto, está todo el continuo intermedio. Habían como ligeras diferencias de comportamiento según la categoría de paciente, pero más o menos el comportamiento global en promedio respondía como a esas tendencias de un modo u otro. ¿Ya? Porque el eje X es el porcentaje en utilización. Porcentaje. Esto medido en, tienes razón, sí, como en diferencia porcentual con respecto a la meta, exacto. Tanto por arriba o tanto para abajo. Sí, exactamente, eso es. Así que ese tipo de cosas fueron las que obtuvimos acá con este problema. Y ahora una cosa que también queríamos hacer era validarlo de alguna manera con el hospital. O sea, hipotéticamente, resultados de este tipo, ¿qué tan buenos habrían sido? Entonces lo que hicimos fue, sigo hablando en plural, lo que Ana hizo fue tomar los datos históricos, algunos datos históricos del hospital en situaciones más o menos comparables, y de ahí calcular cuánto habría sido el costo en estas dos funciones θ1 y θ2 de esas situaciones de asignación que el hospital hizo. Que esa unidad que mencioné, que se acuerdan que habían unas personas que en forma más o menos intuitiva asignaban en una planilla Excel. Eso, cómo se traducía en esos costos, y eso es lo que muestra este gráfico. ¿Ya? Este de acá es la curva de Pareto que nosotros construimos, que aquí está comprimida, ¿verdad? Y cada uno de estos puntos son algunas de las semanas de planificaciones del hospital. Y esto era interesante porque en el fondo muestra que casi cualquiera de las soluciones nuestras dominaba a las otras en forma más o menos importante. ¿Ya? Lo cual, por supuesto, es un argumento a favor de la capacidad de visión conjunta analítica que tiene todo el modelo, ¿ya? Que está tratando primero de jugar con los dos objetivos, pero a su vez capaz de combinar y de incorporar la incertidumbre, ¿verdad?, aunque sea parcialmente, de todo el proceso que está aquí ocurriendo. Así que eso fue de esta parte. O sea, efectivamente esto permitía ilustrar y jugar con este trade-off y en el fondo permitiría operacionalizar un proceso de planificación, que en el fondo aparentemente es mejor que el que el hospital estaba siendo capaz de hacer en ese momento. ¿Ya? Obviamente no se puede eliminar la incertidumbre, no podemos eliminar las consecuencias de la incertidumbre, pero al menos acá estamos, aunque sea parcialmente, tomando en cuenta esas consecuencias de incertidumbre. Eso es lo que buscan los modelos de dos etapas y sucesivos. Y ahí, Jorge, un poco, porque de repente uno de los problemas grandes de esto son las soluciones extremas, que de repente son escenarios a lo mejor poco probables, pero muy desastrosos, que si tomaste una decisión puede ser muy malo. ¿Hubo algún análisis en ese ámbito? No, no realmente. No tomamos casos demasiado extremos. Sí, la verdad. O sea, lo asumimos bajo una situación medianamente estable. ¿Ya? Desde luego uno podría usar otro tipo de herramientas para analizar la política en esas condiciones. Perfecto. Ahora, ojo, igual la intuición de ellos era tener esta holgura del 15%, por lo tanto, algo de eso estaba dando vueltas en la mente de los directivos. Bueno, y obviamente por eso mismo, esta solución no es óptima en algún sentido, ni siquiera es muy claro cuál debería ser el sentido general de optimalidad en este caso.
A ver, lo otro que puede ser importante, uno de ustedes podrían al tiro preguntarme, ¿el hospital adoptó esto? Esa era nuestra intención, para eso después volvimos a postular a esto fue un proyecto FONDEF, a la extensión de implementación, ¿ah? Y todo eso no nos la ganamos, ¿ya? Y por supuesto el hospital no tenía fondos de ningún lado para poder llevar adelante estos desarrollos. Igual seguimos trabajando algunas cosas con ellos y esperando eventualmente que se pudiera hacer algo. Pero la realidad también a veces choca con esos temas. Y fue el caso acá. Lo que sí pudimos hacer fue publicar un artículo en Healthcare Management Science con todo este desarrollo. Así que eso fue por este lado del problema. El siguiente, acuérdense que esto es como intertemporal, esto era más bien como en el de planificación, en este horizonte táctico de semana, ¿ya? Que a todo esto, entre comillas, entre paréntesis, en lo que es como industria tradicional, uno asocia táctico a un año, este es otro ámbito totalmente distinto. Entonces, el táctico es de otro nivel. Un detalle que quizás se me pasó, ¿qué supuesto hay del tiempo que ocupan las camas los pacientes? ¿Corresponden a un periodo justo? No, es un agregado nada más. De hecho, el tiempo lo vimos en el problema de corto plazo. Efectivamente, es un agregado, está como... Cada vez que empieza un periodo hay una nueva demanda de ese periodo, pero quedan colas del periodo pasado, sí, ¿no? Exactamente. Y esa es la demanda completa. Y esa es la demanda completa. ¿Es parecido a suponer entonces que las personas ocupan la cama un periodo? Es un periodo. En la verdad no es así, algunos lo ocupan, pero es parecido al típico, al terriblemente antiguo modelo estándar de producción con inventario, ¿verdad? Uno dice, en el mes está todo el inventario, mentira, a lo mejor una unidad pasó mediodía en inventario y la otra el mes entero. Es súper... Son las aproximaciones exactas que se hacen. Es la aproximación. Pero se te puede juntar que en una semana te toca mucho algo. Es verdad. Por eso en realidad lo estás perdiendo al hacer la agregación. ¿Ya? Jorge, ¿vieron qué es lo que pasa si varió la política de los 85%? Es decir, ¿qué es lo que sucedía con ese Pareto? Sí, eso no lo mostré, pero también hicimos análisis de eso. Sí, y la curva se iba corriendo sucesivamente, simétricamente, de manera muy natural. No sé cómo estamos de tiempo, pero hay cosas interesantes acá que van a preguntar todo. Sí. Acá da la impresión de que este tipo de sistema, una de sus grandes fuentes de costo es la rigidez de los tipos de pacientes y los tipos de cama. En la vida real, ¿qué es lo que impide que una cama tenga más que un uso y sea flexible para varios pacientes? A ver, estas camas son relativamente flexibles. Precisamente es lo que motiva el problema que acabo de describir, ¿ah? Porque son como camas hospitalarias generales, ¿ya? Claro. Entonces, la gracia que tienen ellos es poder manejarlas en forma relativamente flexible. Ahora, ojo, es para pacientes que en realidad requieren hospitalización. Un paciente cuidado intensivo está en el área de cuidado intensivo que no está considerada aquí. Esas camas no están contadas acá. Estas son las de hospitalización genérica, ¿ah? De hecho, entonces va un poquito por ahí. Es un cierto conjunto casi homogéneo de camas, ¿verdad? Que tienen un cierto grado de flexibilidad. Ahora, no es completamente flexible, porque lo que pasa es que algunas están en ciertas áreas del hospital, etcétera, etcétera, ¿ah? Entonces, no se pueden típicamente mezclar. ¿Tiene que ver con la planificación del turno de los especialistas y ese tipo de cosas asociadas? En parte eso, pero también en características de los pacientes, de las áreas físicas del hospital, ¿ah? Incluso este hospital de El Salvador es como grandote, está repartido dentro de toda una zona geográfica y en ese barrio. Entonces había camas en ciertas zonas y las unidades de enfermería estaban ahí para esa zona. Entonces, bueno, ahí entraba el tema de los turnos. Claro, no podíais disponer completo de todas esas camas para asignárselas a los otros que estaban en la práctica a una cuadra de distancia.
Eso significa que las ponen en una cuadra las camas y las llevan de un edificio a otro. En el fondo sí, Ah, cuando hay que mover pacientes hacen eso. Ya. Sí. Y por suerte habían unos pasillitos con techito porque no llovía. Ahí, Jorge, hay una pregunta online. ¿En qué área del hospital, UCI u otra, dónde se comportó mejor el modelo? No, otra vez, esto es, vuelvo a decir, es del área general hospitalaria. UCI, por ejemplo, no está considerado acá. Pero ¿qué tipo a lo mejor de paciente que llegaba? ¿Es el de la UCI? Sí, de... perdón, ya. Exacto, yo creo que esa es la pregunta. Sí, perfecto. Con toda sinceridad, bueno, algo de eso está en estos modos de acá, efectivamente, claro. De alguna manera, algo de eso está por aquí. Algunos de estos pacientes corresponden efectivamente a distintas categorías, pero si ustedes miran esto, más o menos el comportamiento no es terriblemente distinto. Hay algunas oscilaciones raras acá, etcétera, pero todo eso puede deberse simplemente a la aleatoriedad de los escenarios, ¿no? Y solo hicimos 100 escenarios. Entonces, yo diría que en el agregado no hay diferencias terriblemente grandes. Y ahí analizaron el impacto que tenían los errores en base en mi predicción de primera etapa versus la segunda etapa. No, vaya. No, pero es un buen punto, desde luego, pero no, eso no se hizo. Ya, efectivamente. Tampoco sensibilizamos a las distribuciones que podrían haber sido otras, digamos. Sí. No, sí, hay mucha incertidumbre sobre la incertidumbre, digámoslo así. A ver, el otro proyecto, se los voy a contar cómo va en realidad, pero esencialmente tuvo que ver más con el detalle de corto plazo. Ya en el horizonte realmente de corto plazo, ahí los pacientes llegan, ¿verdad? Y llegan día a día ahora, ¿verdad? Y tienen que ser asignados a camas específicas. Y por supuesto, hay una capacidad de camas disponibles para esos tipos de pacientes, por ejemplo, la que se planificó con el modelo anterior, ¿ya? Entonces, pero ahora hay que tomar en cuenta qué es lo que pasa y cómo la van a ocupar. Y aquí el tema que entra en juego es la permanencia del paciente. El numerito este que se conoce como length of stay, LOS, que se le llama en la jerga del área. Entonces, el problema de admisión a corto plazo busca asignar los pacientes, ¿ya? En este caso particular era como a salas específicas, ¿ya? No estaba viéndose a nivel de cama individual, sino que de sala hospitalaria particular. Perdón, porque esta es la resolución de la segunda parte del problema anterior, ¿o no? Pero del detalle del problema anterior. Porque una vez que tú ya asignaste el número de camas, pues eso está fijo, pero después día a día... Día a día uno pensa, exactamente. Y día a día uno pensaría que estas personas tendrían que resolver, ojalá, este problema. Digamos, día a día mirando una semana. Ese sería lo típico, ¿ya? La capacidad está fija. Porque la capacidad ya está fija, entre comillas, ¿ya? Entonces, aquí típicamente lo que pasa es que hay un conjunto de salas que tienen cierta capacidad que ya está definida, una cantidad de pacientes de distintas categorías y cada paciente tiene un largo de estadía que está denotado por este símbolo, ¿ya? Y las decisiones que hay que tomar acá es si uno asigna o no un paciente a una sala particular a partir de un cierto momento de tiempo, ¿ya? Que eso es lo que indica esta variable X superar. Las otras son auxiliares, pero dicen más o menos lo mismo, ¿ya? Ahora, aquí hay una flexibilidad que se introdujo, con el objetivo de jugar un poco con las duraciones de estadía. Y es básicamente la posibilidad de que un paciente sea dado de alta con algo de anticipación. Y esa es una variable que muchas veces la gente médica la tiene en las manos. Según la evolución del paciente, uno podría considerar, no, ¿para qué se va a quedar un día más? No, váyase hoy. Y de hecho, hace algunos días atrás, yo recuerdo haber leído, claro, salió en las noticias que había un estudio que había hecho en MinSal que mostraba que en muchos hospitales los pacientes permanecían más tiempo del que realmente deberían haber estado.
¿ah? Y eso significa ocupar camas, ¿verdad?, que podrían haber sido ocupadas por otras personas, ¿verdad? O sea, una ocupación ineficiente de la capacidad, ¿ya? Tu distribución de la duración es estadística. Exactamente, y ese es un tema que al fin voy a mencionar, ¿ya? Entonces, ahora, la función objetivo de este problema lo que considera es tanto el beneficio que hay asociado a asignar los pacientes, como a su vez el costo de echarlos antes, ¿ok? Digámoslo así, como está mostrado acá, ¿ah? O sea, quiero maximizar el beneficio neto, que es el beneficio de asignar los pacientes, que es este primer pedazo, menos el costo de usar esa holgura, ¿ya? Sujeto a una serie de restricciones. Esta de acá tiene que ver con la capacidad. Estas de acá son restricciones que usan estas variables binarias adicionales que lo que buscan esencialmente es que una vez que uno asignó al paciente ocupe un número consecutivo de espacios de tiempo ahí mismo y después no se rompa esa asignación en otra sala, etc. ¿Ya? Entonces se usan restricciones de este tipo que suelen aparecer también en la literatura. Las otras son típicas de unicidad, de que solo se hace una asignación, etc. Esta. Voy a asignar al paciente una cantidad de días que esencialmente es al menos el tiempo de duración de la estadía, menos eventualmente la holgura que me estoy guardando para despacharlo antes, ¿ya? Pero eso tiene un límite, ese es el punto, ¿ok? Y esas cosas se incorporaron dentro de este modelo. Y ahora, muy rápido, el punto acá es el siguiente. ¿Cómo se abordó este problema? Por supuesto, el largo de estadía es variable, es una variable aleatoria. Si uno tuviese conocimiento del comportamiento estocástico de eso, podría uno otra vez usar un modelo de 2 etapas. La primera etapa es la asignación de los pacientes a la sala y después la segunda etapa es cómo quedó esa variable de ajuste de la holgura, ¿verdad? Y cobrar por eso, el valor esperado, ¿ya? Y eso llevaría a un modelo de 2 etapas, que aquí está representado en forma súper compacta, ¿ya? O sea, el costo de la asignación específica más el costo esperado, ¿ah?, de lo que va a ocurrir debido a esa asignación una vez que se manifieste de verdad la duración de las estadías de los pacientes. El problema acá es que uno no conoce realmente la distribución del tiempo de estadía, ¿ah? No había información de datos suficientes para poder hacer esto. Y de hecho es un tema extremadamente, de hecho, hot en el área esta. Tratar de hacer buenas estimaciones de esto es un problema difícil. Entonces, tienes la distribución de los tiempos históricos por el diagnóstico. sí, pero tienes una mezcla enorme de pacientes con como 1000 factores distintos. Bueno, ya, claro, pero Eso. es que no sabes qué paciente te va a llegar. Claro, por supuesto. O sea, ahí- Entonces, pero a eso voy, que tener una estimación súper precisa de ese comportamiento es realmente difícil. Uno puede tener algo grueso, tal vez. Podrías tener ciertos rangos, y por eso uno podría irse al otro extremo y pensar más bien en lo que uno llamaría habitualmente un modelo robusto, algo como esto, ¿ah? En donde voy a maximizar otra vez lo de ahora, más el peor valor de lo que podría ocurrir en el futuro, ¿ya? Eso sería la visión robusta, que es súper conservadora. Ahora, lo que aquí hicimos, Ana hizo, perdón, fue usar una variante de la optimización robusta que se aprovecha de algo que con todo y todo, al menos sobre estos números, conozco la media. Entonces, lo que se busca es, claro, el peor caso de lo que podría ocurrir en el futuro, pero tomado como valor esperado, no sobre una distribución particular, sino que sobre el peor caso de las distribuciones que tienen la misma media. Ese es el problema distribucional robusto que se llama, que aquí está puesto en forma simbólica nada más. O sea, otra vez estoy maximizando esto sujeto a esto, donde esto sería el peor valor que me pudiera dar esto sobre un conjunto de distribuciones que tienen la característica de tener la misma media en este caso, ¿ya? Eso fue lo que se hizo. Ahora, esto
entonces, es un conjunto de distribuciones de probabilidad, tiene que tener ciertas características, la teoría dice más o menos lo que tiene que pasar, típico ser integrables adecuadamente, etcétera, etcétera, para que se pueda hacer todo esto. Y por supuesto el costo operacional es el valor esperado, que es integrar sobre esa distribución, ¿ya? Y esto lleva, la forma típica de formular esto es como lo que se conoce un problema de momentos, ¿ah? En que la optimización sobre el espacio de las distribuciones, ¿ya? Eso es. Y de esta forma, en donde estoy minimizando esto, sujeto a que sean distribuciones que integran a uno, ¿verdad? Y que para cada uno de los pacientes dé el valor medio, ¿ya? Ahora, este es un problema de optimización, aunque sea esotérico sobre el espacio de distribuciones, pero todo problema de optimización tiene un dual. Así que esta cuestión tiene un dual. ¿Ya? Una manera de verlo, por ejemplo, si uno se lo imaginara sobre una distribución discreta, ¿eh? Entonces estas serían sumas, ¿verdad? Y uno podría imaginarse como el dual, medio como de programación lineal, va a dar origen a algo como el problema de acá abajo. Lo que pasa es que estas son integrales y tienen un continuo de cosas. Acá lo que termina ocurriendo es un problema con infinitas restricciones, ¿ya? Pero uno siempre se acuerda que puede que tenga infinitas restricciones, pero para definir el óptimo necesitas unas pocas. Y todo el problema consiste en encontrar esas pocas y se puede hacer por planos cortantes. Yo sé que suena que lo estoy trivializando, requete complicado, ¿ya? Pero por ahí va la idea. La idea en el sentido fundamental, y es lo que hicimos finalmente para cualquier efecto práctico. Aquí hay algunos, muy rápido, esta tabla lo que muestra son algunos datos corriendo los 4 posibles modelos, el determinístico, el robusto distribucional, y simulando uno de 2 etapas estocástico, ¿ya? Inventado con una distribución, creo que asumimos normal, de hecho. Entonces, lo importante es que uno ve las diferencias. O sea, aquí está, por ejemplo, el beneficio total que se alcanza. El más alto se alcanza en el determinístico, pero el determinístico es una ilusión, porque está basado en datos promedio, etc. El más malo es el robusto, que es a prueba de cualquier cosa, pero es una exageración de protección. Entonces, es interesante ver la diferencia entre el distribucional robusto y el estocástico de 2 etapas, que no son terriblemente diferentes. Ese es como lo que salió aquí en estos números, lo cual parece ser consistente también con lo que hay a veces en la literatura en otro tipo de experiencias, ¿ya? O sea, el solo hecho de restringir las cosas a algo como que ya agarro cualquier tipo de distribuciones pero que tienen la característica de tener la media igual, ya mete una cantidad de información gigantesca, lo cual es un poquito sorprendente, dado que es solo la media. O sea, uno puede hacer distribucional robusto además con la varianza, ¿ya? Es más complejo, lleva un problema de semidefinir, creo, sí. Pregúntenle a Gustavo. Es más desafiante, ¿ya? Pero se pueden hacer ese tipo de cosas, hay gente que lo hace, ¿ya? Así que eso es, digamos, hay efectivamente una cantidad importante aquí de desarrollos que se hicieron. Algunos de ellos son medios tentativos, especialmente esto último, tiene hartos desafíos computacionales, etc. Igual, publicamos el artículo correspondiente en Computers and Industrial Engineering el año pasado, y por supuesto nos quedamos con algunos problemas, como incluir esto también en red, ¿verdad? Y ver mucho más el tema de la dinámica, ¿verdad? Porque esto con todo y todo sigue siendo estático, ¿ya? Ese problema de dinámica hay que verlo. Yo estoy haciendo un poquito de esto con un colega en Bélgica, tratando de hacer algo por vía esto que se llama Reinforcement Learning, de hecho, que es programación dinámica, ¿verdad? Combinada con simulación, básicamente. Pero hay un universo de cosas que se pueden trabajar.
¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería contar. Y antes de responder cualquier pregunta, aprovecho de dejarla invitados a que tengan siempre esto en la cabeza. Próximo año, una importante conferencia mundial de investigación operacional se hace aquí en Chile, el iForce. Y yo soy uno de los chairs del comité organizador, nuestra universidad está involucrada también en esto, etcétera, y va a ser una gran conferencia, esperamos. El comité de programa está a cargo de Alice Smith, que estuvo aquí mismo la semana pasada. Así que ténganlo en la cabeza, los estudiantes especialmente, porque vamos a necesitar ayuda. Gracias. Yo tengo muchas, pero Ahí, yo vi un trabajo del Tito Gómez, que está trabajando en este tema de social learning y con el CEBAR, que tiene unos trabajos, también en el mismo aspecto de cómo se llama, cuando son la media consistente, las distribuciones tienen propiedades bien entretenidas también con el CIBAR, el expected CIBAR hacia una cosa. Vale, sí. A mí me quedó una duda, que bueno, justo le iba a preguntar como cuando pensé que tenía la presentación y el problema a corto plazo creo que medio lo solucionan, pero bueno, era justamente la implementación de esto, ¿no? Quería saber si al final el agendamiento, digamos, de las camas con el problema a corto plazo sería al instante o sería como esperar al final del día o al final de la semana. Al final, típicamente, ese modelo que acabo de mostrar, el de corto plazo, en la práctica posiblemente la manera más razonable de implementarlo sería como en horizonte rodante. O sea, mira una semana, pero tú tomas solo el primer día y al final del día haces la... Coincide con muchas veces con la dinámica de admitir pacientes de un día para otro. Y después se mueve la ventana de tiempo y todo, o sea, hay que correrlo de nuevo y así sucesivamente. Eso probablemente sería la forma razonable de implementarlo. Y así fue simulado, me imagino, ¿no? Porque hay resultados de simulación. Sí, sí, efectivamente, se simuló de esa manera, tal cual, que no mostré todos los detalles en realidad, pero sí, Ana hizo una simulación también precisamente de horizonte rodante. Tal cual. Es distinto al esquema de programación dinámica que en el fondo pretende dar con una política estable que puede a su vez ir cambiando. Eso es lo que hace el Reinforcement Learning, que se supone va aprendiendo, como se dice, de cómo se comporta el sistema. Porque a mí me queda una duda, ¿por qué en el primer problema, en el de 2 etapas, no considerar algún tipo de composición para poder tener más escenarios? Sí. No sé si simplemente por básicamente por objetivos y dificultad de implementación. por el multiobjetivo. Sí, claro, y por en el fondo también apremios de tiempo para el desarrollo de todo esto. O sea, en aquel entonces la decisión que se tomó fue, veamos de forma bloque, hasta dónde podemos resolver el problema con cuántos escenarios. Porque si no iba a haber toda una cantidad de tiempo adicional, no sé cuántos meses más en implementar un... ¿Y vieron qué tan sensible era este tema por el número de escenarios y si se amplían como 100 escenarios diferentes? Sí, pero no me acuerdo, con toda sinceridad no me acuerdo bien de cómo, pero sí tuvimos esa discusión. Sí la tuvimos. No conozco muy de cerca el modelo de optimización, entonces no sé cómo trabaja con las condiciones de borde del final del periodo de optimización. Hemos conversado, tú sabes que ese es un tema que me interesa a mí de investigar. Y me pregunto si no se pueden generar así como incentivos perversos en estos modelos, cuando por ejemplo tú mides como objetivo que quiero estar lo más cerca posible de una tasa de ocupación del 85%. Eso no le da de repente a veces un incentivo al modelo de dejar a gente en la fila del último periodo para que no cuenten como camas ocupadas. Sí podría ser.
Y eso, suponemos que el horizonte rodante permite que el efecto del último día y esa distorsión no alcance a afectar la visión. Exactamente, sí, eso pasaría, pero efectivamente eso puede pasar, absolutamente que puede pasar. Pasa en los modelos estándar de producción. Sí, cualquier modelo multiperiodo que ocupamos el horizonte rodante tiene este efecto con el final del horizonte que genera esa distorsión. Así es. Jorge, el modelo distribucionalmente robusto, usted colocaba la condición adicional de que fuera compatible las medias, ¿cierto? Igual es pie alto. Me parece que otra cosa, no sé si lo hicieron o lo consideraron, haber pensado en que se parezca a la media, suficiente, y haber hecho como una bola con un cierto radio típico, y si le creo de verdad a la media, o porque la media también es solamente una muestra, un error en la media. sí, quizás con eso se hubiese visto una curva o algo que conectara el modelo distribucionalmente robusto con distintos valores hasta si ese radio es muy grande hubiesen llegado probablemente al robusto tradicional estático. Sí, tú tienes toda la razón. No lo hicimos. Aquí efectivamente fue duro de que fuera average compatible. Y así pensando como a la rápida, cuando uno hace eso, la dualización se complica o no? Porque tú tienes que pedir que vas a optimizar sobre las medidas, que ahora no le vas a apuntar a la media, vas a poner cota inferior y superior. Creo que no afecta mucho. Ya, no sé, no me lo imagino muy bien, pero claro, si se tradujera solo en cotas, no creo que afecte tanto. puede que en el fondo al pasarlas al dual no debería ser mayor problema. Conserva como la estructura lineal, entre comillas. Sí, es verdad. Y el cuento de hacerlo por planos cortantes debería funcionar igual. Exactamente. Oye, Jorge, tengo hartas preguntas. Yo hago, yo uso incertidumbre, o en realidad lo hago con Monte Carlo. Entonces, y hay cosas que en realidad variabilidad y otra incertidumbre. Por ejemplo, uno podría decir que los días de estadía son variables por paciente, por diagnóstico. Tú conoces más o menos la distribución, la voy a ajustar, aquí estaba viéndolo, es más o menos exponencial. Entonces, por ejemplo, tú tomaste la media y usaste diferentes distribuciones en lugar de poner una distribución, nomás que se ajustara lo mejor posible a los datos. Sí, no. Esta pregunta súper básica. No es básica. Lo que pasa es que en ese entonces, para los datos que teníamos, no había ningún buen ajuste o nada demasiado bueno que diera una... Es verdad, lo que tú dices, sí, es posiblemente muchas veces el comportamiento puede ser algo medio exponencial, otras veces más bien una cosa de estas así, Sí. Sí, eso. Exactamente, algo normal más bien, por ahí. Al menos las categorías bien purificadas de datos a veces claro. se le puede ajustar. Y no vieron, porque el DAIS tiene las estadísticas de ingreso de todo Chile, Sí, que son súper buenas en general. Entonces tú puedes usar la estadística ajustada a las condiciones del Salvador. Sí, por supuesto que sí. Si uno quisiera ahondar en el tema de tener una estimación de probabilidad, yo creo que hay harto más trabajo que se podría haber hecho en aquel entonces. Oye, otra pregunta. Tú sacaste los costos, los pesos. ¿No usaron la HP, el Hierarchy y el Planning Process Analytical? No de manera formal. Pero en el fondo, sí, lo que el estudiante que trabajó en eso, en el fondo estaba haciendo fue una aproximación a eso, a la HP. Y la otra es que tú puedes, tienes costos por un lado, costos pesos de la parte de utilización del hospital, y tienes costos en salud de los pacientes, que son los que nos fallan.
si los puedes de alguna manera monetizar esos costos, podría tener un indicador Ahí sí. medio, que es el costo total, Así es. y buscar el óptimo en base a eso. Sí, sí, así es. Lo mismo por el lado de la sub o sobreutilización de recursos. O sea, porque de algún modo se transforma en, por ejemplo, la sobreutilización implica a las carreras destinar más personal, a determinadas cosas, Claro, etcétera, claro. etcétera. Entonces también podrías llevarlo... También, Sí. también tiene un impacto en la calidad de la atención a los clientes, a los pacientes. A los pacientes, sí. Sí, o sea, podría efectivamente, pero es un esfuerzo yo creo bastante más grandote, ¿ah? Monetizarse. Ahora igual, en este caso obviamente son números que a veces siempre son cuestionables simplemente por el contexto en que esto está, ¿ah? De salud de personas. Entonces... Pero de que se puede... No, yo estoy de acuerdo contigo. Uno podría hacer un desarrollo... Hemos monetizado el Sí, yo riesgo de sé, muerte. yo sé. Y claro, Yo sé, de hecho, yo lo uso de ejemplo lo que tú hiciste en los cursos. Sí. Bueno, pues la próxima semana, de 2 semanas, voy a ir a un taller de una fundación sobre los aspectos éticos de la valoración de la salud. Así que ahí te puedo contar qué es lo que están diciendo. Oye, y la otra cosa, tú muestras una curva de Pareto, pero esa no tiene incertidumbre. ¿Cómo sacar una curva que No, porque tiene esa ya incertidumbre? está, los valores que hay en esa curva al final ya incorporan, son el resultado del valor esperado de incorporar la Pero incertidumbre. entonces ese es el valor esperado de la curva, no es. Tiene incertidumbre en ambas direcciones. Eso no lo consideran. Ah, tú te refieres a... La frontera. Porque la frontera, Ya, no, la frontera por supuesto. Sí. tiene, o sea, si tenía incertidumbre en la entrada, tenía incertidumbre en la salida. O sea, tus resultados no pueden ser determinísticos. Son determinísticos porque tú tomaste un punto de vista neutral al riesgo acá y reemplazaste las consecuencias de la incertidumbre por su valor esperado en el fondo. Eso es lo que hace un modelo de 2 etapas. Es que ahí yo creo que hay una Eso es lo que hace un tremenda... modelo de 2 etapas. Es quizás como cuando tú ves portafolio, tú tienes 2 ejes, uno es resumes todo en el retorno esperado y en el otro tú pones como dispersión, varianza o lo que sea. Y igual construyen la misma curva y es porque Es están esperado. viviendo, sí. Es esperado, retorno No es esperado. esperado, pero la realidad, un stock no cae en esa curva. No, totalmente de acuerdo. Y aquí es un paciente o es un día lo que no cae, o una semana lo que no puede no caer en esa curva. Y si los costos no son lineales, porque si te pasáis con la congestión y todo, la probabilidad de muerte aumenta. Sí, la probabilidad de lineales, pero es verdad que puede haber ese efecto si es que uno considera el tema. Sí. O sea, tú lo resuelves, es esa AA, el sample. Average approximation, claro. Pero ahí dejáis toda la incertidumbre afuera, ¿no? O sea, No decir, lo reemplaza por un promedio, ¿no? No, es que en tú generas muchos escenarios y los colocas todos en la juguera. Entonces tu solución al menos vio todo lo que tú generaste. Si generaste 100 escenarios, Tu solución considera lo que podría haber pasado en promedio en el futuro. Ya, pero son 100 soluciones. No, No. es una, efectivamente es una, solución con 100 compatible. con 100 Posible políticas, futuro, claro, con 100 futuros. Y para cada futuro calculo qué es lo mejor que Es podría que haber. en primera etapa tú haces una solución, pero para cada escenario pues hay una solución. Y el en punto segunda de la etapa. curva, punto de la curva de Pareto es el valor esperado sobre esos escenarios. Ahí es donde está el problema con el riesgo, porque el riesgo es todo el problema de que la realidad puede estar en la otra lado. Eso Sí, es lo que no, pero está Estoy totalmente de acuerdo, por eso es neutral al riesgo. cuando tú tenías
casos extremos que eran muy negativos. Claro, eso. ¿Cómo tú trabajas frente a eso? Sí. Pero eso, tú tenés que hacer otras medidas de riesgo para lograr eso, que es el conditional value at risk. Eso, que es lo que tú habías comentado, o sea, tú puedes usar ese problema en donde tú optimizas lo de ahora, considerando la consecuencia del futuro. Aquí se hizo tradicional, con el valor esperado del futuro, pero tú puedes poner otra medida de riesgo ahí, distinta. Claro. Y hay toda una familia de medidas de riesgo que sirven. El conditional value at risk, el peor caso, como lo había puesto, eso te lleva a la cuestión robusta, etc. Pero no, es que pensando lo que decía Lucho, sí, porque ahí, claro, la Pareto que muestra es sobre como tu entrenamiento, sobre los 100 escenarios que tú resolviste, Sí. pero ahí también se podría hacer como sobre, no sé, generar muchos más escenarios y evaluar esa política, que ahí tenés como la distribución de cómo se vería el paquete Sí, claro. sobre la solución que tú hiciste. Exacto. Porque la solución es fija, pero claro, evaluarla en, no sé, 10.000 escenarios, que ya Exactamente. ahí Ahí ves la ¿Cuál va a ser y ahí se podría hacer como una eso aplicación sí de la- se puede, eso se puede hacer, eso no lo hicimos, pero Ya, eso se pero- puede hacer, claro que sí. Claro, Eso te va a dar una idea de la distribución del ¿Cuáles son las panel. qué tanto consecuencias? varía, cuál es la varianza de ese valor esperado, la metido ahí, O sea, ¿no? porque tu política es una, Claro. y la realidad es N. Entonces, Exacto. las consecuencias de la política en esa realidad va a ser, Claro. no puede ser un punto. Y ahí sí puedes tener, en vez de tener la curva, tendrías una banda. Ya, claro. Exactamente. Oye, y el año pasado nosotros evaluamos la carbono neutralidad, o sea, las medidas para carbono neutralidad de Chile, con un método robusto, ¿sí? Desarrollado por RAND. Yo no le tengo mucha... O sea, el método mío, básicamente todos estos métodos, tú metís medidas y costo-efectividad y ves la trayectoria de reducción versus costo. ¿Sí? Y también la efectividad de las medidas. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue correr con simulación muchos escenarios, 1.000, 10.000, pero da lo mismo cuánto, y después mirar cuáles políticas, cuáles de las diferentes políticas caían en un set deseable, algo así más o menos. Entonces, las que caían siempre aparecían en este set, eran más robustas que las que no. Esa otra medida... Eso es lo que hacía con el distribucionalmente robusto. Entonces, el distribucionalmente robusto hace justamente eso. Toma la distribución completa y trata de buscar las políticas que hacen más robustas para esa distribución. Ya, pero para esa distribución, aquí no... Pero tu simulación trae ciertas distribuciones. Claro, trae ciertas distribuciones, pero la distribución no la cambia. Lo que cambia es que en cada simulación el valor de las variables toma un valor dado de acuerdo a la distribución. Pero al final todo lo que está haciendo es modelando todos los escenarios para todas las distribuciones. Un poco lo que hace Jorge ahí con su distribución. ¿De los tipos de distribuciones o las distribuciones de las variables? Las distribuciones de las variables. Ya, o sea, las variables inciertas. Exacto. O sea, que la duración es así, pero no que lo normal o es exponencial, ¿no? Sí, claro. O sea, en el Eso también. ya, claro. Es que esa es la incertidumbre sobre la incertidumbre. Sobre el comportamiento, pero sabes que la media es tanto. Súper, yo voy a